Hola, hola, ¿cómo les va? Feliz Día del Maestro, docentes, a todos, a nuestros columnistas y a toda la audiencia que se dedica a la docencia. Vamos a nuestro encuentro de hoy. Segunda parte de esta historia junto a mi amiga Lilian Cladera, que es un placer. La primera parte nos quedamos en tu trabajo allí en Buenos Aires, en la cual tuviste que trabajar arduamente y junto con grandes de la música nacional. Sí, un orgullo grande para mí, un recuerdo maravilloso y bueno, el respeto que con el trabajo, yo nunca dije que era hija de, jamás. Es más, me conocían como Alejandrina, el nombre de la abuela. El Santa Cruz vino, me lo pusieron los demás, porque nada, porque jamás me trepé al nombre de mi padre para posicionarme o para obtener algún beneficio. Siempre fue trabajo, esfuerzo y humildad, que es lo que recibí como enseñanza en mi casa. Así que, bueno, y parece que lo hacía bien, porque me pasaron cosas muy bonitas, pude producir cosas muy importantes, eso lo aquilato como una experiencia de vida realmente importante. Después, bueno, esas cosas que tiene la vida, me volví a encontrar con ese noviecito que tuve a los 19 años, ya tenía 40 encima, y nos vimos y dijimos, ¿qué hicimos con el tiempo, todo este tiempo? Cada uno, nadie había hecho nada. Y allí Cupido Sí. pegó el flechazo. Sí, y ese flechazo dio en el blanco con una hija que tengo maravillosa de 27 años ya. 27. Sí. Wow. Ahora el 15 cumple sus 27. Y bueno, nos vinimos para acá, el médico, un gran especialista en lo peor, digo yo, de la medicina, lo más cruento, pero él era un maestro. Y bueno, nos vinimos a San Rafael acá. Carlos Novik. Carlos Novik. A ver, acá decidimos que dejamos Buenos Aires. Cuando se anunció Camila, dijimos, no queremos sacarla a la plaza como si fuera un perrito para que tenga verde. Tiene que criarse en la naturaleza, como me crié yo, que fue una infancia maravillosa. Y bueno, nos vinimos, acá echamos raíces, acá él quedó para siempre. Y yo he seguido mi derrotero criando a mi hija y además tuve la hermosa posibilidad que me dio Omar Félix de designarme directora de cultura en una época bastante especial de San Rafael, con, con grandes eventos que se venían produciendo y nosotros con la austeridad de un municipio que tenía muchos problemas. Sin embargo, bueno, la experiencia de todo lo que yo aquilaté durante tantos años de trabajar en Buenos Aires me ayudaron mucho y la gente también me ayudó mucho porque me encontré una dirección de cultura con un grupo de personas que trabajaban por la camiseta con una pasión y eso armamos un equipo y pudimos hacer grandes cosas, te consta. Y así bueno, es. Después de eso, nada, me vino también siempre en la misma ruta de la cultura, me vino la posibilidad de escribir
guiones para la fiesta de la vendimia y tener la suerte de ganar esos certámenes, esos concursos. Y acá estoy, sigo en la misma, trabajando por la vendimia, con pasión, porque me corre por la sangre la vendimia. Somos dos. La cuyanía, son cosas que ya me identifican y me dan alegría poder echar mano en eso, ¿no? Cuando no es vendimia, es esencia cuyana. Ay, sí, qué maravilla eso. Ahora estamos armando una esencia cuyana. La segunda. La segunda. Todos los meses de octubre hemos decidido que va a ser el mes elegido para poder distinguir a los cuyanos. Muchas gracias, Jorge, por convocarme. Muchísimas gracias. Las gracias te doy yo, Juanita. A brindar, compadre, que un vinito no hace nada. Vamos a brindar, compadre, que un vinito no hace nada. Y bueno, estamos preparando un gran recibimiento para un maestro de la cuyanía, que es el señor Jorge Viñas. ¡Wow! Así que... Palabras mayores. Sí. Jorge es el autor, compositor e intérprete más importante que ha dado la música de Cuyo, uno de los más importantes que ha dado la música cuyana, y que además tuve la suerte de conocerlo cuando era muy jovencito, porque era músico de mi papá, desde mi papá. Y bueno, Jorge era un muchachito, pero estaba lleno de sueños. Y el Chacho le veía esa cosa maravillosa de ser un gran artista y lo instó a que se largara como solista. Así que ha quedado una relación. Para mí Jorge es un hermano. Es que aparte de hablar de Jorge Viñas, es hablar de un pionero de la música en Mendoza, y que ha hecho una carrera magnífica. Le han grabado los artistas más importantes del continente, porque no nos quedemos solamente en la provincia o en la región cuyana. En el país, en Latinoamérica, hay artistas impresionantes que han encontrado la obra de Jorge y han dicho, ¿y esto? Y han tomado la obra y la han hecho trascender. Así que es un autor exquisito y merece su reconocimiento de parte nuestra, al menos, ¿no? Pues ya la tienen en el país. Lilian, agradecerte que con tu agenda bastante agitada estés hoy aquí en esta segunda parte de tu historia de vida, una historia riquísima de la cultura, y próximamente te vamos a invitar nuevamente para que nos acompañes, porque a través de Sumec TV, en Casa con María, sos bienvenida, sos una amiga de la casa, y para nosotros es un placer hoy tenerte acá. Muchas gracias. La verdad que he venido con mucha alegría porque me alegra profundamente el emprendimiento que tienen, la propuesta, y fundamentalmente porque tanto Juanjo como vos son dos guerreros de la cultura, dos trabajadores con quienes hay que sacarse el sombrero. Muchas gracias. Vos sabés que es así. Gracias. Y hoy estamos con Alexis
para hablar de discapacidad. ¿Cómo estás, Alexis? Bienvenido. Alexis Escudero. Muy bien, gracias por invitarme nuevamente. Y sí, como bien dijiste, hablar de discapacidad nos interpela a todas las áreas de la educación y por eso hoy me parece imperante hablar sobre neuroeducación, desafíos y perspectivas. Neuroeducación, ¿en qué consiste? Neuroeducación, la palabra neuro, hoy por hoy se ha implementado en muchas ramas de la ciencia. Tenemos neurobiología, a todo le ponen neuro. Bueno, por algo es, ¿sí? Yo creo que hablar de neuroeducación es hablar del cerebro, ¿sí? Del órgano que se ha olvidado, es el órgano olvidado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es el gran olvidado. En los profesorados poco se hablaba, yo me acuerdo, no sé si el público también seguramente, que el gran olvidado en esto es el cerebro. ¿Y por qué digo esto? Porque no podemos diseñar un guante sin antes haber conocido ¿una qué? Una mano. Una mano. Lo mismo, no podemos enseñar a un niño o un adolescente sin antes conocer el cerebro. Entonces, bueno, usamos ese paralelismo para que se entienda que el gran olvidado en esta historia es el cerebro. Bueno, ¿y cómo lo están trabajando desde la educación? Hoy por hoy están las diplomaturas, los postítulos, y hay muchos, ¿sí?, de neuroeducación. Y bueno, se va trabajando, es un cambio que se va engranando y va girando de a poco. Y bueno, y entender de qué es lo que es. Hablamos de discapacidad, ¿no? Hablamos que la discapacidad... Eso te iba a preguntar, ¿cómo entra esto de la neuroeducación en la discapacidad? Bien, las discapacidades son atendidas por docentes, ¿no? Y cada docente, después de su titulación de profesorado, tiene que seguir capacitándose porque es imperante que lo hagan, es súper importante. Entonces, bueno, justamente una de las ramas que hoy veo que se están capacitando es en neuroeducación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es la neuroeducación? Te hago una pregunta y más o menos sigo con el hilo conductor que usó Cecilia en este espacio de preguntas y preguntas, mitos. Mitos. ¿Se puede ¿Verdades o mentiras? Exactamente. ¿Se puede seguir enseñando a cada generación de niños como a la anterior? No, porque tanto la educación como la vida misma nos va llevando a un ritmo acelerado en cuanto a todo lo que es actualización. Bien, bueno, el retraso que ha tenido la educación en todos estos años ha sido, digamos, llamativo, pero bueno, esto, ¿no?, del perfeccionamiento de los docentes en esta área es indispensable para que el aula sea un lugar de enseñanza-aprendizaje significativo, ¿sí? Bueno, y te dije neuroeducación y podemos hablar de Neil Ferguson. Bueno, esta frase la dijo Neil Ferguson, uno de los grandes científicos también, entre tantos que estudian, que no podemos seguir enseñando a cada generación de niños como a la anterior, porque es imposible, porque los tiempos cambian, porque las necesidades son otras, las familias son otras. Entonces, imagínense hoy las familias con discapacidad que tienen que ir a terapias, que tienen que hacer 2 terapias, que tienen que hacer estudios, que tienen que actualizar el CUT, el certificado único de discapacidad, y además mandarlo a una escuela. Entonces, bueno, ¿qué elegimos los padres? Mandarlo a una escuela donde conozcamos cómo se enseña, ¿sí? Y la calidad de los docentes. Yo creo que cualquier padre en la escuela común y en una escuela especial va a querer eso para su hijo. Alexis, ¿qué pasa con los docentes? Porque todo va a un ritmo acelerado y los docentes que trabajan con chicos con discapacidad, ¿realmente se han actualizado, se están actualizando o les cuesta? Hay de todo, como en todas las profesiones. Sí, hay docentes que se están actualizando y celebro cuando nos encontramos, ¿no?, en estos encuentros de diplomatura, conversatorios. Siempre digo yo que los felicito, gracias por estar acá. Y bueno, y entender esto, que el cerebro fue el gran olvidado, y entender que, bueno, que una persona que introdujo esto, ¿no? Vamos a hablar un poquito de qué es lo que es lo neuro, ¿sí? Santiago Ramón y Cajal, un español, nació en Aragón en 1852, introdujo el concepto de neurona, que es la unidad básica del sistema nervioso. La neurociencia estudia el sistema nervioso y cómo funciona el sistema nervioso. En los chicos de discapacidad, ¿sí?, se ve alterado el sistema nervioso, ¿sí?, ante una respuesta que tienen que dar una respuesta motora, ¿sí?, recibimos estímulos y esa respuesta se ve alterada por su sistema nervioso, en su gran mayoría, ¿sí? Entonces, bueno, Santiago Ramón y Cajal introduce esto, el concepto de neurona. Y bueno, y el título de este encuentro es Desafío y Perspectivas. ¿Y qué desafío y perspectivas tienen los docentes? Como decís vos, sí, tenemos mucho.
Porque si no podemos conocer el cerebro, no podemos entender cómo aprende mejor ese cerebro, ¿sí? Que es el gran olvidado, lo repito nuevamente. ¿Y cómo lo pueden incentivar ustedes también como docentes? Después hay muchos tips, sí, es importante conocer qué le agrada, qué le gusta más al cerebro. Por eso es esto de la neuroeducación. La neuroeducación tiene 3 pilares fundamentales. La neurociencia, que estudia el sistema nervioso, la pedagogía, que estudia los procesos, cómo se puede, el alumno, el sistema de enseñanza-aprendizaje, cómo se aplica mejor, y la psicología, ¿sí? La psicología estudia los comportamientos humanos y las relaciones. Entonces, bueno, está bueno entender estas 3 áreas, que el docente sea un todoterreno. Hoy necesitamos, tanto en escuela especial como en escuela común, que el docente sea un poco un todoterreno, como digo yo. Bueno, pero ese docente todoterreno también tiene que tener los elementos para poder capacitarse, el tiempo, porque hoy el tiempo de ustedes es realmente, bueno, el de ustedes y el de la sociedad en pleno, porque ¿quién no tiene 2, 3, hasta 4 trabajos para poder llegar a fin de mes, ¿no? Entonces, Sí. ustedes se educan a través de Zoom, a través de Meet, porque es difícil trasladarse habitualmente a otros lugares para Bien. recibir Yo estos creo que aprendizajes. que la pandemia nos dejó cosas malas y cosas muy buenas, y una de estas es la educación asincrónica, ¿sí? Hay muchas, bueno, hay un postítulo acá en San Rafael en neuroeducación que se vuelve a abrir, también es asincrónico con un encuentro presencial. Bueno, y viene gente de todo el país, no solamente de Mendoza, sino eso. Y son docentes de carrera de escuela especial, de escuela común, maestras jardineras, hay de todo. Entonces, sí, el docente, yo puedo asegurar que sí le interesa esto de lo neuro, de estos 3 pilares, la neurociencia, la pedagogía y la psicología, articulan todos esos saberes. ¿Y qué es lo que es neuroeducación? Es la ciencia, nos trae la evidencia empírica, no es que el docente va a un estudio científico a hacer análisis, estudio del cerebro, pantallas, cables, no, eso lo hacen los científicos. Bueno, el docente agarra esa información, la hace propia y la utiliza a su favor. Bien, de estos 3 pilares que vos hablabas, de neuro, también psicología, estos 3 pilares que ustedes en educación especial lo llevan a la par. ¿Cuál es el que vos como docente de educación especial le has tenido que poner más énfasis? En los 3. En los 3. Sí. No soy docente exclusivo de educación especial, pero sí he hecho postitulaciones en discapacidad. Y bueno, y como dije al principio, tenemos que ser un todoterreno, ¿sí? Si no somos todoterreno, hoy por hoy nos van a faltar respuestas, ¿sí? Ante desafíos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y por supuesto, como en el campo de la discapacidad hay diversas patologías, hay diversos casos, ustedes también tienen que hacer hincapié dónde tienen que enfocarse más, en qué niño o niña con discapacidad según el síntoma que ellos tengan, ¿no? Sí, la condición, como dijo Cecilia, ¿no? Aprenden de formas diferentes, ¿sí? Los estilos de aprendizaje, que más o menos Cecilia en su bloque habló, cada uno tiene su estilo de aprendizaje y sus tiempos, ¿sí? No podemos pretender que un niño con discapacidad vaya al mismo ritmo de otro. Inclusive, en lo personal, estoy acompañando a un adolescente que tiene Asperger, ¿sí? Y bueno, voy aprendiendo de él y soy su apoyo pedagógico, pero también voy aprendiendo de él porque él me va marcando los ritmos y los tiempos que él necesita. Ir llevándolo, ¿no? Porque no es dejarlo a la deriva, pero sí uno va aprendiendo en este camino de trabajar en discapacidad. Este acompañamiento que vos hacías referencia, es importante que en todas las escuelas donde asisten los chicos con discapacidad tengan su ayudante terapéutico. Puede ser ayudante terapéutico, puede ser docente acompañante, hay diferentes, como también creo que lo mencionó Cecilia la otra vez, diferentes personalidades para acompañar ese proceso, esa trayectoria educativa, como quien dice. Sí, es importante. En escuela secundaria me parece a modo personal que cuesta más encontrar esos docentes. ¿Pero por qué? Porque
muchas veces en escuelas técnicas, por ejemplo, son ingenieros, ¿sí? Entonces tienen una formación. ¿Me explico? Entonces esa formación, estructuras Estás hablando de docentes. Docentes que son ingenieros y Bien. que dan clases. Y por ahí es una apreciación personal, repito, que bueno, que está bueno esta apertura de decir, che, ¿por qué no podés estudiar neuroeducación? ¿Sí? ¿Por qué no entender la educación de otra forma? ¿Sí? Y cuando hablamos de neuroeducación, tenemos un montón de autores. Hay un autor español, Francisco Mora, que dice que sin emoción no hay aprendizaje. Está comprobado científicamente que sin emoción no hay aprendizaje. O sea, el conocimiento que va a compartir el docente, el saber que va a intentar, sin emoción no hay aprendizaje. O sea, que el docente no sirve nada que esté un docente sentado ahí 1 hora hablando en una esquina, sentado así, ¿sí? No va a generar nada en ese cerebro. Por ahí cuando nos recibimos de la diplomatura en neuro, yo entraba al aula y no veía niños, veía cerebros. ¿Sí? Es algo medio loco lo que estoy diciendo, pero está bueno pensarlos así, sacar un poquito y ver cómo viene ese cerebro. Si desayunó, si durmió, si le pasó algo emocionalmente. Porque si, vuelvo a repetir, sin emoción no hay aprendizaje. Y en esto cumple también un rol fundamental la familia, desde casa. Siempre. La familia, más cuando los chicos con discapacidad tienen atención temprana y estimulación temprana, la familia es un pilar fundamental. Eso también, sí. Inclusive, yo creo que el principal pilar. Después, bueno, están los acompañantes, los terapeutas, las escuelas, los docentes, los preceptores, secretarios. Bueno, toda la comunidad educativa tiene que estar sumergida. Y bueno, eso es lo que tenemos que hacer un poquito también de docencia para que eso se genere. Bueno, vamos a continuar con este tema porque es alucinante hablar de neuroeducación. Alexis, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí estamos en casa malvinizando. Primera, segunda parte, una maravilla escuchar a Juan Antonio Barroso. ¿Cómo estás, Tachi? Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios. Es imposible que no se te empañen los ojos escuchando el testimonio de Juan. Vuelvo a decir que es un referente nuestro para nosotros, los veteranos de San Rafael y los que pasan aquel límite, ¿no es cierto?, no solo de San Rafael. He tenido el honor de escuchar a sus soldados hablar maravillas de él porque lo adoptaron como padre durante ese lapso, ¿no? Primera y segunda parte, una maravilla. Imperdible. Hoy, la tercera. Otra cosa, para bien. ¿Lo compartimos? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, y en esta tercera parte vamos a calar un poquito más profundo en lo que fue la gesta de Malvinas y precisamente Monte Dos Hermanas, en donde toma participación
de esta cruel batalla nuestro querido veterano Juan Antonio Barroso. Contanos un poquito qué pasó aquel 12 de junio, que es cuando entras en acción, ¿no? Bueno, esto vamos a volver un poquitito más atrás porque tengo que coordinar el tema de los combates, ¿no? Combate en Monte London, un día antes, creo, o en la noche anterior a la que me tocó estar a mí. Y en la noche del 12 de junio, ya en la tarde, ya 12 de junio en la tarde, como es, los bombardeos se hicieron más intensos de la artillería naval, la artillería terrestre, se hicieron más intensos sobre la zona de las montañas donde estábamos nosotros ubicados. La gente que estaba en Monte London del Regimiento 7, la gente del Regimiento 4 de Corrientes que estaba en la montaña Dos Hermanas Sur. Son dos montañas que están hermanadas, separadas por un cañadón. Y los ataques se hicieron más frecuentes sobre la montaña sur, y los ingleses los teníamos frente a nuestro. Los teníamos así a la vista, porque se veían desde el momento que se instalaron frente nuestro en la montaña Montequén. Había una montaña más baja y ahí se instalaron los ingleses con su base, ¿no? Que inclusive el día 10, no sé si recuerdo bien si fue el día 11 de junio, los Pucará atacaron esas posiciones que ahí tenían la base, el comandante de los ingleses. Pero como es, no le hicieron mucho daño aparentemente, porque esta gente siguió trabajando desde ese lugar. Y en la noche en la tarde del 12 de junio, se notaba ya el ambiente muy, muy tenso, ya uno mismo lo empieza a sentir, esa presión del bombardeo sobre la montaña Dos Hermanas Sur. Ya entrando la noche, bueno, un poco más temprano, le digo a mi soldado, tenía 4 soldados a cargo, le digo, preparen la bolsa del rancho, le digo yo, con lo que tengamos, le digo. La bolsa de rancho, para quien no sabe, es la bolsa para comer, ¿no es cierto? Claro, una bolsa donde se lleva una marmita que le llamamos, tiene un plato plano y un plato hondo, y se cierra eso, y bueno, ahí adentro va el tenedor, la cuchara, el cuchillo. Y en la bolsa del rancho le llevas atada a la cintura, ¿no es cierto? Y le digo, el que tenga una lata de ración, póngala en la bolsa, qué sé yo, en la Carmañola juntábamos agua de la montaña, y ¿cómo es? Y de esa manera teníamos agua, porque no tuvimos agua ni comida, no nos llevaron, lo vuelvo a recalcar porque fue así, nunca llegó a la cocina con la comida. Hacían en una cocina que habían conseguido, cocinaban ahí un guiso o algo para los soldados, pero yo nunca fui a buscar la comida, siempre comí una ración fría, o si no comía. Le daba la marmita a un soldado que yo tenía, a alguno de los soldados que yo tenía, y le daba la marmita y decía, pedí la comida para mí y cómetela vos, mañana iba el otro y te cómetela vos, y así, y siempre pensando en ellos, porque le daban, no sé, si eran dos cucharaditas de comida en la marmita, era como una burla que le daban, porque no podían hacer más comida, no podían hacer fuego, porque los ingleses detectaban el calor, entonces lo bombardeaban, era todo muy, muy crítico de la situación. Y ese día en la tarde le digo a mi soldado, preparen la bolsa de rancho con una manta, un poncho, digo, porque nosotros mañana no vamos a amanecer acá. Nosotros mañana no vamos a amanecer acá. Y no sé si vamos a amanecer, porque se sentía ese clima se sentía el olor a pólvora, se sentía los estampidos a 400, 500 metros donde estábamos nosotros, el bombardeo y los gritos en la montaña Dos Hermanas Sur, de soldados heridos. A última hora ya cae herido un soldado nuestro, 2 soldados nuestros, que uno falleció después. Y mi compañía estaba más o menos a 200 metros, 300 metros de donde yo estaba. Yo tenía un mortero 81. Entonces a mí me dejaban a retaguardia. Yo estaba en la retaguardia, en la parte alta de la montaña,
Ahí estaba ubicado con un mortero. Y no tenía mucho espacio para estar con el mortero. El mortero es como, estaba acá y yo me hacía para atrás acá y chocaba con la montaña. Me hacía para adelante y tenía un precipicio. Entonces no tenía lugar para jugar mucho, en lugar para cubrirme, para protegerme. Enfrente mío tenía una roca de 2 metros de ancho por 3 de alto, habrá sido. Y atrás, en la espalda mía, tenía la montaña que pegaba, chocaba con la montaña cuando hacía un paso para atrás. Estaba ahí tenía, y los proyectiles los tenía acá, al lado mío también. Y ¿cómo es? Atacan en la noche, ya como no recuerdo, eran las 10, las 11 de la noche. Se lanzan el ataque sobre las posiciones nuestras, los ingleses. No los habían atacado, habían bombardeado nada más. No los habían detectado ustedes todavía ahí. No. Dice, no sé, nos estaban dejando para el último aparentemente, porque a la montaña Dos Hermanas Sur, que estaba al costado izquierdo nuestro, la bombardearon, la dieron un poco más, la dan vuelta a esa montaña con la artillería, y esa era una desesperación, ahí era gritos, eran órdenes, eran insultos, era de todo, ¿no? Y los compañeros míos estaban en la hondonada, que era todo llano, así, no hay monte alto, no hay nada, era todo llano como Coirón, Cebadilla, así. Y los ingleses se largaron al ataque, se lanzan al ataque así enfrente nuestro, abriendo fuego con armas automáticas, ¿no? Con fusiles, ametralladoras, con lo que traían. Y todos pegaban en la montaña donde estábamos nosotros. Y los compañeros nuestros que estaban ahí abajo, habrán habido 60 o 100, habrán habido abajo, se repliegan y empiezan a pasar corriendo por el lado donde yo estaba. Yo estaba en la parte alta de la montaña. Y la ventaja que yo tenía es que yo podía abrir fuego por sobre ellos con mi mortero, porque el mortero es un arma que tira tiro curvo. Entonces, yo veía a mis compañeros ya en la noche, veía que venían corriendo, pasaban por el lado nuestro, los del regimiento del otro, del 4, también se replegaban por el lado nuestro. Y la compañía nuestra se repliega en total, se replegaron todos. Y en primer lugar, el que se fue del lugar nuestro, el que se tendría que haber ido al último de todos, y el primero que sale corriendo del frente de combate, y siempre lo digo y nunca lo voy a... Y no es mentira, esto es verdad, jefe de compañía, un teniente primero, comando, fue el primero que salió corriendo de las posiciones de combate y dejó la compañía sola, con solamente su jefe de secciones y su jefe de su grupo de tiradores. Él se fue. ¿Qué te dijo, Barroso? No, ese fue cuando sale corriendo, dice, se calzó la mochila al hombro y iba con el auxiliar de él, dice, disparen que nos hacen puta estos hijos de... Bueno, ¿no es cierto? Lo corto ahí. Y se fue. Y yo tenía mortero 2 y mi compañero era más antiguo que yo, tenía el mortero número 1, que estaba detrás mío. Pero salen todos corriendo y yo tenía unos soldados que estaban conmigo, uno que estaba conmigo en la posición y los otros míos estaban más abajo de la posición. Entonces yo les había dicho a mis soldados, a los que eran directamente de mi grupo, ustedes no salgan de la posición hasta que yo los llame. Cuando yo los llame, ustedes vengan. Y el soldado que estaba conmigo era de otro grupo y me decía, Barroso, vámonos. Y nos estaban cocinando con fuego de ametralladora y todo encima de las posiciones nuestras. Que caía el plomo muerto atrás de ustedes. Claro, eso fue cuando yo me fui a tirar con el mortero. Pero en estos momentos antes me dice el soldado Barroso, vámonos porque acá nos van a matar. Y le digo, soldado, ¿te querés ir? Andate. Yo desde un principio les dije a los soldados, yo acá vengo a pelear. Yo de acá no me voy a ir. Y lo cumplí hasta el último momento. Me dice, el soldado Beatriz me dice, Barroso me dice, vos estás loco, dice, acá nos van a matar. Acá nos van a matar. Y le digo, soldado, le digo yo, si vos tenés miedo, andate. Andate con tu jefe de grupo, porque no era mío, no era soldado mío. No, si vos te quedas ahí, me quedo. Bueno, estaba ahí esperando órdenes, yo quería esperar órdenes, porque yo no puedo agarrar el mortero y empezar a abrir fuego si no tengo órdenes. Yo tenía que abrir fuego. A todo esto vos escuchabas los gritos de la desesperación
Porque, claro, De los que estaban en la estaba en la planicie. parte alta de la montaña. La gente que venía corriendo se topó con la montaña y no podía subir la montaña porque los ingleses venían abriendo fuego a media altura. Era un infierno eso. Y como es, un compañero mío, dos compañeros míos que eran suboficiales, jefes de grupo, gritaban en la parte baja de la montaña: auxilio, por favor, auxilio, apoyo de fuego, apoyo de fuego. Y el único que les podía dar apoyo de fuego era mi mortero. Porque tirando por sobre de ellos, yo podía darle, no sé si darle a los ingleses, pero molestarlos a ellos que venían avanzando. Y el mortero mío tiene proyectiles chiquitos, ¿no es cierto? Tiene un radio de acción cuando explota de 50 metros, pero si tirás 4 o 5 morterazos juntos, hace un desparramo eso, ¿no? Y me gritaban de abajo. Llega mi jefe de sección a buscarme. A todo esto, eso era balas por todos lados. Madrugada. Todo munición trasante. Una noche oscura que te ponen la mano así y no se ve la mano. Y me dice: Barroso, Barroso. Y claro, venía a buscarme porque yo no me había ido, porque habían dado la orden de replegarse y yo no me quería ir, porque escuchaba a mis compañeros que pedían apoyo de fuego. Escuchaba al soldado herido, ¿no? El soldado Guanes estaba herido y gritaba a toda voz que lo llevaran, que no lo dejaran, que él quería volver a ver a su madre, que quería ver a su hermana, a su padre. Y yo estaba ahí en la posición escuchando esos gritos de ese soldado, que no era mío, era de otra sección, pero era mi compañía. Tu sector. Y lo estaban atendiendo, prestándole unos auxilios ahí, y escuchaba esos gritos. En eso viene el jefe de sección mía. Me dice: Barroso, Barroso, me dice. Le digo: ordéneme, subteniente. Me dice: vamos, Barroso, vamos. Salgo de la posición y le digo: ¿a dónde vamos, mi subteniente? Vamos con la compañía, Barroso. Se ha venido todo ya. Se ha venido todo. Los que pudieron escaparse se fueron. Yo tenía a esos compañeros atrapados ahí abajo. Y me dice: vamos, Barroso. Le digo: ¿a dónde vamos, mi subteniente? Le digo: ¿vamos a tirar? No, me dice: usted está loco. Dice que tira, lo van a matar. Digo: yo quiero tirar, mi subteniente. Le digo: escuche los gritos del cabo ahí abajo, los cabos, 2 cabos, los soldados que están pidiendo apoyo de fuego, auxilio, desesperados, están en la parte de abajo. Y me dice el tipo: no, usted se va conmigo. Digo: yo no me voy. Y me dice: no, usted se va conmigo, cabo. Usted cumple la orden que yo le doy. Dice: si tira, lo van a matar. Digo: ¿y a usted qué mierda le importa si a mí me matan? Le digo. Y me dice: no me falta el respeto, cabo. Me dice: usted cumple la orden que yo le doy. Digo: la orden que usted me da, le digo, me la pasa por la pelota, mi subteniente. Le digo: yo quiero tirar. En eso viene otro oficial, ¿no es cierto? Y Aldo Franco. Aldo Franco. Y me dice: ¿qué pasa, Barroso? Le digo: ¿qué este hijo de puta? Le digo: no quiere que tire. A todo esto, la gente que estaba en la planicie estaba en forma de carne de cañón, ¿no es cierto? Los ingleses que venían bajando de Monte Dos Hermanas los tenían ahí a servirse, ¿no es cierto? Por así llamarlo, ¿no es cierto? La única posibilidad que tenía de salvaguardar su vida era si Juan podía abrir fuego, ¿no? Claro. Y yo quería que me dejaran tirar, y no me dejaban tirar, porque me iban a descubrir la posición. Entonces, yo abrí fuego. Me fui corriendo, abrí fuego, me apoya Aldo Franco, abro fuego y entonces, de esa manera pude proteger a mis compañeros. Y subieron a la montaña, se replegaron, varios, gracias a mí y del otro regimiento también. Y entonces, cuando yo dejo de tirar, recibo todo el fuego de artillería encima de mi posición, porque ahí me detectaron la posición. Yo estaba tirando con el mortero, lo había abrazado al tubo cañón con la mano, con el brazo, y estaba tirando, las balas pegaban arriba de la montaña y me caían encima de mí y al soldado que estaba conmigo. Y él me decía que qué era eso, y decía: no le hagas caso, y eran los proyectiles de ametralladora, de El plomo muerto, que se llama. Plomo muerto, ¿no es cierto? Nos caían encima del casco, parecía que tiraban el rifle encima nuestro. Y cuando yo dejo de tirar, me cubro en la posición que tenía el techo era la montaña. Entonces cayeron 12, 13 proyectiles de artillería. Me caían encima, me caían alrededor. La cabeza se te hacía así, el pecho parecía que se me iba a partir el pecho así. La misma onda expansiva. La misma onda expansiva, la cara así. Las manos acá,
Lo único que les grité a unos soldados que estaban conmigo ahí, Bueno, fue. tápense bien la boca. No, ahora tápense bien fuerte los oídos y ahora bien grande la boca, porque así se llegan los tímpanos. ¿Qué es ese estampido que cuando caían encima, 4 o 5 proyectiles encima y otro alrededor nuestro? Así que más o menos ahí he resumido un poquito más rápido el tema. Es para escucharlo muchísimas horas. Realmente a Juan, yo he tenido el lujo de escuchar su testimonio, como de otros también, desde un principio hasta su final. Y bueno, para cerrar, Juan, te quiero agradecer tu presencia. Sabemos que hay mucho más, porque siempre decimos los veteranos que el regreso, el post-Malvinas fue mucho más duro. Imagínense lo que vivió Juan, y siempre decimos que el posguerra fue mucho más duro y más cruel, porque no te podés reinsertar en la familia, en la sociedad, en ningún lado, porque éramos un tanto raro, ¿no? Sí. Tuvimos que aprender a convivir hasta el día de hoy, y deberá seguir siendo así, de convivir con esa mochilita que tanto nos cuesta llevar y que tanto dolor nos cuesta, más que nada cuando se nos empiezan a ir nuestros camaradas. Así que Juan, en nombre de Sumex TV, en nombre de En Casa con María, el cual tengo el orgullo de ser columnista como malvinizador, agradecerte tu presencia. Debiera ser un lujo para todos, para mí lo es. Quienes son malvineros y quienes conocen tu historia saben perfectamente de lo que hablo. Gracias por estar y gracias por seguir malvinizando. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. ¿Sí? Gracias. Y hoy en casa un invitado muy especial. Se trata de mi ahijado radial, así lo he titulado, Marco Alcaya. ¿Cómo estás, Marquito? Hola Mari, la verdad que muy bien, muy agradecido en primer lugar por esta posibilidad de traer un poco de mi historia, de todo lo que he vivido en estos 40 años, que cumplí este pasado 15 de marzo, así que 40 años que tienen un montón de cosas, muchísimas. Bueno, contanos quién es Marco Alcaya. Bueno, Marco Alcaya, nacido en la isla del Río de Amante, el 15 de marzo de 1985, hijo de Margarita Isabel Alcaya y Ricardo Antonio Alcaya también. Una infancia bastante humilde, muy, muy humilde. Ahí en la isla del Río de Amante, para quien no conoce, está costeando lo que es el Río de Amante. Justamente nace de ese lugar en su momento. El río como que abrió pasos a esa isla, y a partir, bueno, de ahí es que he tenido la posibilidad de que mis abuelos llegaran ahí, y después de ahí ya mis viejos y nosotros. Obviamente yo soy el tercero de 7 hermanos, varones, todos varones. Grande Margarita. Margarita, una genia, le tocó por ahí lidiar con 8 varones, nosotros 7 y mi papá 8. Bueno, nos creamos en torno a mis abuelos. 7 varones. 7 varones, ajá. Somos 5 que estamos, digamos, en vida y 2 que fallecieron. Uno cuando nació y el otro cuando tenía unos años de edad. Pero hoy por hoy vendría siendo el segundo, digamos. Soy el tercero porque entre medio de mi hermano mayor y yo falleció uno, y el que sería el más chiquitito de los 7. Bueno, nada, como decía, una infancia muy humilde ahí en la isla del Río de Amante, con travesuras de niños, sobre todo, tenemos el Parque Mariano Moreno ahí al lado, el río, que fueron como nuestras segundas casas, digamos, ahí nos hemos criado, y hemos vivido como digo, una infancia hermosa, de muchos juegos. Vivíamos muy cercanos a nuestros primos, entonces era como muy familiar la infancia, con nuestros primos, con nuestros tíos. Y después de ahí la posibilidad de entrar a una escuela primaria, tener la gracia de tener un colegio primario, una escuela primaria ahí en el mismo barrio, que era la Escuela María Dolores Enrique de Busto. Después ahí mismo, la secundaria también con el tiempo. Me acuerdo salir de la primaria y al tiempito se fundó la secundaria, así que gracias a Dios tuve la posibilidad de tener a un paso, claro, de hacer el colegio secundario y en el colegio La Buena Madre. Pero bueno, muchos recuerdos de esa infancia que han ido gestando un poco la personalidad que tengo, la vida que llevo. De haber conocido cosas muy, muy bajas, digamos, muy, muy complicadas, de un barrio que está considerado o era considerado urbano marginal, donde nos tocó vivir
cosas muy lindas como las que cuento, de juegos y de jugar al fútbol, de ir al río, de ir al parque, tener todo un lugar hermoso para jugar, y todo lo otro oscuro que por ahí suelen tener estos barrios, ¿no? En el cual sigo viviendo. Después de que me casé me fui un tiempo, pero estoy de vuelta ahí en el barrio viviendo, y digo, la posibilidad de haber pasado cosas muy lindas y cosas, como decía, muy, muy complejas, muy lindas, como por ejemplo comer en un comedor, digamos. Nosotros salíamos de la escuela, salíamos a la casa, íbamos a un comedor, comíamos ahí, después nos íbamos a la escuela. Y después, bueno, de vuelta a casa, después un poquito más grande, tipo 10 años más o menos, empecé a trabajaba en una verdulería donde nos pagaban con verdura, y eso era un poco también llevar el A sostén. la casa, poder Llevar así, a claro, Margarita para que hiciera cosas ricas, que es muy buena cocinera, me han dicho. muy, muy buena cocinera Margarita. Bueno, y haber cosechado, haber hecho un montón de cosas, porque bueno, obviamente el pan de todos los días no era fácil conseguirlo. Mi papá siempre fue, digamos, no tuvo un oficio, entonces era changarín, se trabajaba en lo que se podía. Y bueno, desde muy chiquitito, no sé, 5 o 6 años, íbamos a las fincas a cosechar ciruela, uva, durazno, lo que viniera, ¿no? La temporada de verano era para salir a trabajar. Siempre recordamos con mis hermanos que la paga eran 20 centavos, 25 centavos que nos daba mi papá para poder, nada, un poco pagar la semana, pero bueno, éramos conscientes, creo que tan chiquitos también, de que lo que se juntaba era para poder comer y ayudar en la casa. Bueno, después el tiempo pasando, la posibilidad de entrar al secundario y encontrarme dentro del secundario con algo tan lindo que yo siempre digo que gracias al colegio secundario lo descubrí, que es el arte. Si bien yo siempre digo que no sé qué, pero siempre he estado muy ligado al folclore desde el primer año que hice jardín hasta el último año que hice algo parte de la facultad, siempre tuve relación con el folclore. O cantaba, o bailaba, o algo del folclore siempre había. Y nada, en la secundaria, como digo, me dio la posibilidad de tener muy buenos profesores de teatro y de comunicación social, Miguel Aldave, y la profesora de teatro, que no me acuerdo en este momento, Lorena, pero no me acuerdo el apellido, unos genios, porque, bueno, nos hicieron descubrir cosas que uno no sabe, que las tiene ocultas, y que es buenísimo. Y después de comunicación social, los radios recreo, por ejemplo, que teníamos en el colegio, que eran ¡Ay, qué lindo! Sí. Hacíamos de locutores y bueno, nada, en ese tiempo no existían los teléfonos, entonces el radio recreo nosotros estábamos en un aula y nos traían unos papelitos, los echaban por abajo de la puerta y nosotros agarramos y leíamos para todo el colegio. Así que, bueno, un poco ahí encontré lo que tiene que ver el tema de la radio, de poderme Y de la encontrar con la comunicación, exactamente, con la comunicación social. Y después, bueno, de haber hecho muchas cosas en la secundaria, tuve la posibilidad y la gracia, en esto sí, la gracia de incorporarme a un grupo de jóvenes de ahí de la capillita de la isla, Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, habernos encontrado con un sacerdote como nosotros, uno más de nosotros, que él se había creado en el barrio Constitución, entonces lo mandaron justo ahí a la isla, que es el padre Marcelo López. Y nada, haber descubierto en ese grupo a Dios en primer lugar, ¿no? A Dios, a la Virgen, y haber hecho un retiro de jóvenes y bueno, ahí meterme en lo que tiene que ver con un grupo de jóvenes, y en el grupo de jóvenes encontrarme con quien es hoy mi compadre, un amigo, un hermano, que es Víctor Sepúlveda, y empezar a incursionar en el tema de la música, que yo nunca me imaginé que iba a poder hacer algo de música, porque yo siempre me relacioné por el lado del teatro, de la comunicación. Y con Víctor, bueno, en los fogones parroquiales, en las capillas, sobre todo en la capilla, en el grupo, en los sábados, guitarreábamos, salía lindo, se escuchaba lindo. Y me acuerdo que alguna vez, ya metiéndome lleno en lo que tiene que ver con Somos Herencia, Ahora profesor... entiendo, escuchándolo a Marcos, ahora entiendo el título de su grupo musical, Somos Herencia. Exactamente. Después de haberte escuchado toda tu infancia, la secundaria, todo lo que viviste, qué mejor que ese título para el conjunto musical. Tal cual. Bueno, nos descubre un profesor de Lucho Valenzuela, profesor de matemática del colegio secundario, y dice, muchachos, ¿no quieren que armemos algo como para salir a cantar por ahí un poco más afuera, no tan ahí en la capilla? Bueno, nos animamos, armamos algo, y me acuerdo que al padre, el sacerdote del que estaba hablando, el padre Marcelo, lo trasladan a General Alvear, a la parroquia San José, allá en Alvear, y él ya sabía que nosotros estábamos empezando a cantar, entonces nos invita un 19 de marzo a General Alvear, la fiesta de San José. Allá se hacía un festival hermoso por el día de San José, y vamos con Víctor y con Lucho, y ese es el debut
de Somos Herencia, digamos, el 19 de marzo del 2005. Siempre Víctor y vos nada más. Siempre Víctor y yo en ese comienzo con el Lucho Valenzuela, con el profesor de matemáticas. Después, bueno, ese día se da el debut de Somos Herencia y por eso nuestro cumpleaños siempre lo celebramos el 19 de marzo. Bien. Justamente este año estamos cumpliendo 20 años con Somos Herencia. 20 años. 20 ya. años de transitar un montón de escenarios. Y esa fue la puerta a decir, bueno, si vinimos de tan lejos a cantar acá y nos dio la cara, empecemos a cantar en todos los fogones parroquiales donde nos inviten. Entonces, bueno, empezamos a salir sobre todo a las fiestas patronales que son tan propias de las parroquias, las capillas. Y siempre hay una peña, siempre hay una ultrapelia que es la que te invita a festejar. Y nada, empezamos a cantar y ya nos llamaron de acá, nos llamaron de allá. Entonces dijimos, bueno, hay algo que está lindo. Y bueno, nada, después uno va creciendo y se va dando cuenta de que es tan importante evangelizar la cultura, de meterse en todas estas cosas para nada, porque uno fue joven también y lo salvó también en un montón de cosas. El arte creo que nos da la posibilidad también de salvarnos de muchas cosas. Así lo hemos visto. Uno mira para atrás la infancia que ha tenido, el entorno en el que se ha movido y nada, uno agradece. Yo soy un agradecido, todos los días agradezco a Dios de darme la posibilidad porque me tocaron vivir muchas cosas difíciles en el barrio. Entonces, nada, uno entiende que siempre hay algo que te saca de eso, por lo menos te muestra un montón de cosas y después te dice, con esto, mira, puedes no caer en esto. Entonces, nada, digo, nos ha salvado el arte. El arte, la cultura, son herramientas tan positivas para mostrarle a nuestra juventud que hay un camino para crear, un camino para seguir y un camino que te va a llevar por buen camino, valga la redundancia. Sí, se transita un camino hermoso, porque uno puede ver, haciendo este paralelismo, ir por una huella, por un camino, ir viendo a los costados muchas cosas que vos decís, muchas opciones. Si me desvío, claro, sí, nada, si usamos esa metáfora, te tirás a la orilla y pinchás y fuiste, y por ahí te puedes llegar a quedar ahí. Nada, ir mirando el camino, la verdad que es hermoso. Y digo, después de todo eso, se nos da la posibilidad en su momento, que siempre lo recordamos con Víctor, de Marito Vázquez, un cantor malargüino que se acarenció por acá, por San Rafael. Él nos invita por primera vez a tocar en un bar. Él dice, mira, yo voy a tocar en un bar, ¿quieren ir y hacer unos 2 o 3 temitas? Bueno, nos fuimos con él. Y nada, recibimos un aplauso, recibimos un cariño que dijimos, y si abrimos la puerta también a poder estar en otros lugares, no solo en ese entorno que era como nuestra zona de confort, sí, cantarle a los nuestros, digamos, cantar en las parroquias. Y nada, se abre la posibilidad de empezar a cantar en los bares, se incorpora Leandro Vilches al grupo y bueno, formamos un trío. Con el tiempo se agrega Ezequiel González y formamos un cuarteto vocal. Con ese cuarteto tenemos la posibilidad de pisar la Próspero Molina, que fuimos con vos. Tuvimos ese año la posibilidad que se hiciera, exactamente, que se generara una sede acá en San Rafael y bueno, nada, tuvimos la posibilidad de estar allí y de representar a San Rafael. Y Somos Herencia hoy está aquí en la persona de Marcos, aquí en Casa con María. Y nos ha traído un video. ¿De qué se trata ese video? Bueno, este videoclip es una cueca cuyana que tengo la posibilidad de escribir hace mucho tiempo pensando justamente en muchas cosas que suceden en el patio de una casa y en el encuentro con la familia, el poder dejar en esas cosas un legado, también una herencia para quienes, porque bueno, nosotros hemos sido chicos y hemos visto a nuestros mayores guitarrear o esas cosas, bueno, a partir de ahí surge esta cueca que se llama Encuentro Familiar y que la pueden encontrar obviamente en nuestro canal de YouTube. Bueno, Marco, muchísimas gracias. Un cariño grande al resto de los integrantes de Somos Herencia. Y ya van a venir con guitarra en mano, con los instrumentos, aquí a Sumec TV. Muy pronto, les digo. Qué lindo. Bueno, ojalá tengamos la posibilidad de estar y siempre sabes que contás con nosotros y nosotros somos un agradecido también de haber encontrado una María Inés Rivas en el camino que siempre ha estado para aconsejarnos. Nada, y agradecerte también, Mari, la posibilidad de encontrar también en vos algún buen consejo, sobre todo porque he contado mucho de Somos Herencia, pero también tengo por ahí la posibilidad de estar en radio, de haber hecho algo de televisión también.
y de encontrarme con una persona que la conocemos todos y que en su momento nos empezó a escuchar, a mí, a María Rosa CC. En Falta de Envido. Era la oyente número uno. Sí, nuestra fan número uno. Bueno, y de ahí empezar a escuchar consejos, empezar a escuchar muchas cosas tuyas que nos han marcado también dentro de este camino, que también tenemos la posibilidad de seguir difundiendo esto que es tan nuestro, que es el folclore, y a partir de eso poder un poco dentro de la música recorrer todo lo que tiene que ver con las costumbres, las tradiciones de nuestro pueblo, que son hermosísimas. Así que muchísimas gracias, y gracias a Sume TV también por darnos la posibilidad de mostrar estas cosas tan lindas que suceden acá en nuestro departamento. Y éxito en el proyecto que se viene con María Rosa. Exactamente, volvemos a hacer radio junto con María Rosa, vamos a estar ahí en Radio Municipal haciendo Tranquera Criolla, así que vamos a estar los sábados en la mañana poniéndole folclore. Felicidades. Bueno, muchas gracias. Viene cayendo la noche sobre suelo mendocino. Viene cayendo la noche sobre suelo mendocino. Con olorcito a empanada, asado ya vino tinto. Con olorcito a empanada, asado ya vino tinto. A punto ya está el churrasco, pega un grito el asador, aliñen las ensaladas y preparen el mesón. Que el Tata nos junte a todos y diga la bendición. Con el patio bien regado y bajo el viejo parral, celebramos la vendimia y el encuentro familiar. Descorchamos un añejo, brindamos por el hogar. Después de la sobremesa, la nona invita a matear. Después de la sobremesa, la nona invita a matear. Uno saca la guitarra para poder entonar tonadas, cuecas y gatos, costumbre tradicional. Despunta la madrugada, no se cansan de bailar, los guitarreros cantando, nadie le quiere aflojar. Y al canto del gallo todos iremos a cosechar. Con el patio bien regado y bajo el viejo parral, celebramos la vendimia y el encuentro familiar. Descorchamos un añejo, brindamos por la amistad. Bienvenida, Marina, feliz día, porque hoy es el día del docente, del maestro, y ella también es una docente. Bueno, muchas gracias, María. Bueno, ¿qué temática nos has traído hoy? Porque la era de la nueva conciencia, llegó septiembre, el mes de la primavera, donde las hormonas y todo va en revolución, ¿no? Sí, es un mes muy revolucionario, justamente por el cambio de estación, en donde venimos como desde una profundidad, de una integridad, justamente a empezar un florecimiento, ¿no? Y también es un mes en donde está involucrado muchos eclipses y demás, y hay un movimiento de conciencia colectiva. Venimos hablando mucho de lo que es la conciencia, la coherencia integral, individual y colectiva. Bueno, este es un mes en donde va a haber mucho movimiento, y esto también trae mucho déficit atencional. Ese va a ser como el punto, ¿no? Porque justamente al tener un movimiento en la conciencia colectiva,
nos expande, ¿no? Y esta diversidad hace que nos cueste mucho anclar en tiempo y espacio, que son temas también que venimos tocando. Entonces, ¿cuáles son los puntos de anclaje? Bueno, justamente tener la conciencia y la información de que va a ser un mes muy movido, ¿sí? Internamente y externamente. Entonces, bueno, hoy podemos hablar de lo que es la déficit atencional y podemos estar horas, días, ¿no? Explayándonos porque hay muchísima información. Hoy, Marina, el común de la gente como que está dispersa, cuando va por la calle están tan metidos con sus móviles que pierden el lugar, el espacio, el tiempo. Sí, y más allá de lo que la tecnología también juega un papel importante, es el estrés, ¿sí? El nivel de estrés y el nivel de cortisol que estamos manejando últimamente. El estrés es la frutilla del postre. Es muy elevado, y esto de que cada vez en menos tiempo tenemos que realizar más tareas. Entonces, bueno, es como que literalmente hay una coherencia individual que nos hace enfocar mucho en lo que en el día a día, en lo que tenemos que hacer, pero cuando no existe un orden, se eleva el cortisol, existe un estrés generalizado, y ahí es donde afecta mucho la atención, ¿sí? La déficit atencional, en donde no puedo tener mi mayor potencial en el momento indicado para poder crear lo que necesito en ese momento. Entonces eso es un ordenador, ¿sí? Un ordenador mental que dice, bueno, en este momento, en esta hora, tengo que enfocar mi atención en mi mayor potencial para poder manifestar en tiempo real. Entonces, bueno, cuando uno empieza a tener esa información, justamente ahí en donde es el punto del ordenador mental, ¿sí? Porque esa información entra y yo, bueno, listo. Entonces nos hacemos como hacedores de ordenadores del tiempo, ¿sí? Y es ahí en donde le podemos ganar, ¿sí? A esta déficit atencional. Por decir, bueno, sí, vamos a estar en un mes muy movido, bien, es una información que me ayuda a ordenar, ¿sí? Un ordenador mental. Entonces yo ya sé y ya me estoy previniendo la anticipación, uno de los ordenadores. Entonces yo anticipo esa información en mi mente y yo ya sé que voy a estar en un mes movido, bien, ordeno, relajo, baja el nivel de cortisol, y esos son instrumentos y puntos de anclaje que me anclan en tiempo y espacio. Marina, a veces sucede que decimos, bueno, el invierno ya pasó el mes de agosto, que es digamos, Sí. el terror de todos, dice. El mes de fuego. Exacto. Y es como que nos vamos preparando ya el ser humano para decir, ay, llega la primavera, llega el verano. ¿Nos suma una adrenalina especial? Sí, sí, sumamente especial, porque están como esas ganas de florecer y prepararme para una expansión, ¿sí? Justamente de un elemento fuego, ¿sí? Por eso dije recién agosto, el mes de fuego, ¿sí? Que nos está preparando para justamente plantar esa semilla y empezar todo el florecimiento. Entonces, justamente, bueno, a un nivel sensorial, el cuerpo se prepara, ¿sí? Y es ahí en donde, bueno, justamente este ordenador mental de decir, es un mes de mucho movimiento y de mucho anclaje. Entonces tenemos que justamente anticiparnos y prepararnos para este anclaje, para que ese florecimiento sea bonito, sea de una frecuencia elevada y desde mi mayor potencial, para poder llegar a un momento de expansión, que eso nos da con la estación de verano. Bien, cuando hablamos de una preparación previa, ¿qué elementos tenemos que tener? Porque quien nos está mirando dice, bueno, a ver si me preparo. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Bueno, principalmente la primera herramienta es lo que hablaba recién, el ordenar, ¿sí? La información, y eso ayuda a ordenar el tiempo. Entonces, vengo hablando hace mucho tiempo de esto, de los hábitos, la conexión con la tierra, con los elementos, es fundamental, porque nos ayuda justamente a procesar y a ordenar, y son puntos de anclajes. Entonces, bueno, muchas veces, ¿qué nos sirve? Hacer estos desapegos emocionales. Entonces nos permite en un día ordenarnos y pasar de un momento a otro enfocados y sin
mantener la atención en otro momento. Bien, cuesta. Debe costar mucho, ¿no? Cuesta, pero yo creo y soy una fiel creyente que somos creadores de nuestra propia realidad y con mucha disciplina y mucha coherencia e información se puede lograr. Y cada vez los tiempos son más cortos, cada vez las capacidades son más fuertes, entonces creo que no tenemos que desaprovechar estos nuevos tiempos. ¿No te ha pasado, Marina? A mí me pasa que decir, uy, ya estamos en septiembre, cuando queramos acordar vamos a estar descorchando la sidra y va a aparecer Papá Noel, porque se nos pasó el año volando. Sí, se pasa volando y bueno, y justamente vuelvo a ahí dar hincapié que el anclaje es la herramienta perfecta para poder anclar momentos, ¿sí? Y eso lo que hace es enfoque y crear diferentes realidades. Para crear nuestra realidad en este mes de septiembre, vos ya habías dicho cómo debemos, pero ¿qué debemos hacer? La meditación también ayuda a armar una agenda. ¿Por qué no una agenda de actividades y de cosas que podamos hacer? Lo que no hicimos hoy, lo podemos hacer mañana. ¿Por qué no? Sí, la escritura es una muy buena herramienta para anclar y manifestar porque justamente nos trae enfoque a la manifestación que queremos hacer. Entonces, poder preparar en un lápiz, ¿sí? Con una hojita, una lista de cosas que yo quiero realizar en el día, nos ayuda mucho justamente a mantener el enfoque y a la concreción de cosas. Buenísimo. Y sobre todo, dejar un poco el móvil de lado, salir ahora que vienen las temperaturas lindas, a caminar, ¿por qué no? A andar en bicicleta, a disfrutar la primavera a pleno. Y creo que también es la conexión con uno mismo, el mantener el diálogo con uno mismo, de toda esta integridad nos lleva justamente a enfocar y a esto, a motivar, ¿sí? Nuestra propia creación. Marina, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, María. Final de nuestro encuentro de hoy. Bonito fin de semana y docentes, maestros y maestras a seguir celebrando su día.